Buenos días, alumnos de cuarto de secundaria, bienvenidos a la clase de religión. Vamos a finalizar este tema general, Mi corazón te busca, Señor, así se tituló. Y recuerden que estábamos hablando un poco de la iglesia actual, de los distintos problemas que la iglesia actual ha tenido que afrontar, sobre todo cuando hablamos de los nuevos movimientos religiosos. Recuerden que estos nuevos movimientos religiosos van surgiendo, muchos de ellos son ramificaciones entre comillas, porque también te creen en Cristo, pero a una versión, a una forma distinta. No por eso está mal, pero obviamente la Iglesia Católica también tiene que seguir avanzando y viendo cómo se relaciona o cómo tiene que afrontar esta realidad en donde muchos seguidores de la Iglesia se han ido poco a poco abriendo camino y dejando la iglesia para ir a los distintos movimientos. Algo que yo siempre tengo claro: si todo ello te conduce a Dios, te conduce a algo bueno, bienvenido. Si hay algo que complica la situación, entonces hay que ver, pues, ¿no? Una religión que no te conduce al bien personal o al bien común es una religión que habría que tenerla entre comillas, ¿no? Una pseudo religión. De lo contrario, está bien. Entonces, cuando hablamos de estas tendencias, obviamente la iglesia ha tenido que responder de distintas formas, ¿sí? De distintas formas, estos también ha tenido que buscar ser más actual, no dejarse simplemente en los ritos anteriores. Recuerden, la iglesia ha pasado por muchos procesos de cambio a lo largo de la historia, desde ser una iglesia poderosa, no solo religiosamente, sino políticamente, ser una iglesia que dominaba muchos aspectos, ser una iglesia que dependían de ella reinos y todo, a ser una iglesia en la actualidad que entre comillas no tiene injerencia política o no tendría por qué tenerla. No tiene injerencia social, o sea, no es que como antes simplemente la iglesia te excomulgaba y socialmente también estabas excomulgado, ¿no? Si la iglesia te excomulgaba, socialmente estabas marcado y tampoco te veía. Ahora no, ahora pueden excomulgar a alguien y para una sociedad normal esa persona no es vista como algo raro. Entonces, todo eso son cambios que la iglesia va experimentando y tiene que ir afrontando. Entonces, para terminar de ver eso bien, te propongo una historia, ¿sí? Una historia de San Anselmo de Canterbury. ¿Por qué, profesor, una historia? ¿Por qué a modo de historieta? Primero, hacerte recordar que todo santo es una persona, como tú, como yo, como cualquiera de nosotros, que vivió de acuerdo al modelo de Jesucristo, que experimentó y testimonió su vida. O sea, que buscó ser su vida más perfecta y más plena y más cercana a Dios. No es una divinidad, no es algo fuera de lo natural, no. Que probablemente hizo algunos milagros, no él, sino Dios a través de él, sí. Entonces eso tengámoslo bien claro. A veces recibimos distintos mensajes cuando te hablan de santos que es el diablo y que no sé qué, no. Tengamos en cuenta eso, es una persona como cualquiera que fue iluminado por Dios y que testimonió obviamente la vida de Dios, testimonió las enseñanzas de Dios hacia los demás. Entonces, estamos hablando de una persona que vivió años atrás, ¿no? San Anselmo precisamente es de nacionalidad italiana, allá por los años 1033. Él pertenece a una familia acomodada, como muchos de nosotros, una familia que le inculcaban ciertos valores, ¿no? Ciertos valores, sobre todo a lo que es lo económico, lo material. Fue inculcado incluso por su mismo maestro, fue bien recto con él. Y poco a poco, cuando tiene cercanía a la iglesia, a los padres benedictinos, va a cambiar su forma de ser, ¿no? Pese a todo, su papá siempre era bien metido a lo que era lo material, y él así lo hacía, ¿no? Hasta su juventud empezó a hacer eso. Su madre sí mostraba un poco más de la vivencia de lo natural, de lo religioso y todo, como era propio de esa sociedad. Recuerden eso, en esa sociedad la mujer era solo en casa y su forma de pensar todo era más cerca a Dios, más la naturaleza, más todo eso. En esa sociedad de ese entonces, de esos años. Mientras que el varón era el que iba más metido a lo que son los negocios, todo eso era el patrón, ¿no? El patrón general de la sociedad, ¿no? Entonces, obviamente, San Anselmo, o bueno, Anselmo en ese entonces, es inculcado en eso, se dedica a eso, a apuestas, los negocios de ese entonces,
pero había algo que después de cada fiesta, cada esto, Anselmo simplemente no seguía sintiendo ese vacío, ¿no? Seguía sintiendo esa tristeza, no se sentía pleno, y es eso lo que le hace tomar una decisión y se aleja de su familia, ¿sí? Obviamente el papá no estaba de acuerdo, pero él decide alejarse y se va un poco a ver a la naturaleza, a vivir en ella, meditaciones, tal, hasta que llega precisamente a un monasterio y conoce al abad Lanfranco. A partir de ahí su vida cambia y todo va a cambiar hasta que él mismo se convierte en abad, él mismo se convierte precisamente en una de las figuras principales de ese monasterio, y él va a ser el que inculque este estilo de vida a muchas personas de ese entonces. Ya hay un cambio en su vida, un cambio radical. Ahora, frente a eso, yo te pregunto a ti, ¿qué virtudes puede tener San Anselmo? No solo en este texto que te propongo, tú también vas a tener que buscar información de qué manera utiliza sus virtudes. Recuerden que él estaba inserto en una sociedad buscando esa felicidad, cambia su vida, cambia totalmente, ¿no? ¿Y en qué se cimienta esa felicidad? Porque, recuerda, tienes que buscar información también para eso. Frente a eso, también te propongo que tú mismo, tú como persona, te propongas acciones a realizar. Jesús llama a todos. Ya no es que a mí no me llamo, llama a todos. La cosa es saber escucharlo. Entonces, en tu familia, ¿qué acciones realizarías para un poco acercarte más a Dios? En tu institución educativa, sé que ahora presencialmente no podemos estar ahí, pero igual, ¿qué acciones crees que se podría realizar? No sé, mandar un mensajito de Dios todos los días, no sé, hay muchas cosas que uno puede hacer, incluso estando ahora en casa. Y en tu nación, ¿qué te propondrías tú? Capaz es algo más ideal, pero igual, ¿qué te propondrías? Y al final te pido que hagas un compromiso, ¿no? Un compromiso en donde pongas acciones a realizar, la hora, algo más concreto, ¿no? Y en dónde lo vas a hacer, ¿no? Para finalizar con un cuadro que también nos recorre un poco todas las dos clases anteriores, ¿no? Cuando hablamos de las distintas, como se llama, corrientes religiosas que van surgiendo, ahí también tú un poco vas a revisar las clases anteriores, vamos a hablar de mormones, adventistas, evangélicos y de la misma iglesia católica. ¿Qué doctrina tiene? ¿Qué enseñanzas de la iglesia se da precisamente frente a esta doctrina? ¿Ya? ¿Qué enseñanza de la iglesia católica se da frente a estas doctrinas que te plantean, ¿no? Ellos tienen una doctrina, una idea de pensar, una forma de creer en Jesús, y la iglesia cómo lo propone, ¿ya? Para eso vas a tener que basarte en las clases anteriores. Muy bien, muchachos, no olvides de enviarme las evidencias a mi correo, a mi WhatsApp, ¿sí? Nos vemos hasta la siguiente clase. Cualquier duda o consulta, me escriben sin ningún problema. Nos vemos.